PGR confirma que restos encontrados en el basurero de Cocula, Guerrero, corresponden a uno de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. Se concluye que, de acuerdo con el resultado emitido por la Universidad de Innsbruck, Austria, que la muestra ósea de estudio corresponde a Alexander Mora Venancio, estudiante normalista de 21 años de edad, quien pertenece al grupo de desaparecidos de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. El presidente Enrique Peña Nieto arranca los trabajos de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Veracruz. Hoy se podría definir la fecha de regreso a clases en el Instituto Politécnico Nacional. Aumenta 21 los muertos por el paso de un tifón en Filipinas. Fin de semana de protestas violentas en Estados Unidos. Ciudadanos denuncian actos raciales por parte de la policía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar y en esta mesa se encuentra Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días y ya pues empieza a cerrarse el caso jurídico con respecto a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Ya saben realmente los mexicanos, ¿cuántos mexicanos sabrán de este tema hoy? Una buena cantidad, ¿verdad? Que se confirmó la identidad de Alexander Mora Venancio, de 18 años, como uno que ya se confirmó que está muerto. Y lo importante es que los papás no han cuestionado los resultados genéticos que viene de Innsbruck. Porque cuestionan otras cosas. Porque están avalados por los forenses argentinos, que son los que están trabajando directamente con ellos y coadyuvando en la investigación. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo ayer en la conferencia de prensa donde confirmó que sí son los restos del joven Alexander Mora Venancio, que hay más resultados, pero todavía no los da a conocer. De cualquier manera, no se espera que se recuperen los restos de la mayoría por las condiciones climatológicas que había esa noche en la zona donde, dice el procurador, se recogieron los restos, porque los forenses argentinos ya están señalando que no hay ninguna evidencia clara de que estos restos proceden del basurero de Cocula, municipio contiguo a Iguala, que es donde se había informado que se habían recolectado las muestras. El Procurador General de la República dice que no falló la línea de custodia de los restos. Esto es muy importante porque es una palabra o es una frase muy poco utilizada, pero la línea de custodia significa que del momento en el cual se toman unas muestras, está perfectamente claro todo el procedimiento y todos los protocolos hasta el momento en el cual se entregan las muestras. Justificados. Esa es la línea de custodia. Cadena de custodia. La cadena de custodia, perdón. Y él dice que inclusive está videograbado. Entonces, un poco anticipándose a esta crítica de los forenses argentinos, dice la cadena de custodia está garantizada. Pero de ahora en adelante la mayoría, todos los procesos van a tener que hacer así. O sea, la Procuraduría tiene que justificar la cadena de custodia para que no vayan a tener... Supongo que siempre debieron haber sido así, ¿no? O sea, debe haber un protocolo, ¿no? Pero por supuesto que sí, lo que pasa es que generalmente no sucede eso. En el asesinato de Leonardo Colosio fue un desastre. Claro. Entonces, buena parte de los problemas de la investigación y toda la especulación se debió a lo mal que hicieron las cosas en un principio. Si se establece correctamente la cadena de custodia, entonces puede estar completamente seguro de que lo que se toma como evidencia ni fue manipulada ni fue alterada y que el resultado sí corresponde al origen de esa prueba. La declaración de los argentinos entonces está en función de... Darle credibilidad. Sí, pero porque ellos dicen, de que ellos no fueron testigos de dónde se tomó la muestra. Porque seguramente ellos no han visto la cadena de custodia, eso es lo que están criticando. Okay. Ahora, lo que va a resultar ahora es que la Procuraduría General de la República, de acuerdo con lo que dice Murillo Caram, pues les va a mostrar todas las pruebas que tienen de la cadena de custodia. Y entonces ya cambiará su opinión.
si es que efectivamente existe la cadena de custodia, lo cual me parece que el procurador no tenía por qué haber dicho que estaban videograbadas si no fuera esto cierto. Bueno, este tema que empezó a circular el sábado de manera extraoficial y que ayer lo confirmó la Procuraduría General de la República, tiene el 47% de los impactos del PAI informativo que nos proporciona la agencia de Ministerio. Ahora que te referías a los niveles de conocimiento que puede tener, creo que no es nada más para México, para América Latina. Bueno, para el mundo. Además de las televisoras mexicanas, me llamó la atención que CNN en español lo hizo en vivo, en transmisión, suspendió sus programas para la conferencia de prensa. Lo cual solamente se hace en aquellos temas que son de relevancia global. De otra manera, no hay manera que esto sucediera. 47% de los impactos, seguido de el inicio de la Cumbre Iberoamericana en Veracruz, con 21% de los impactos. Ayer comenzaron a llegar ya los jefes de Estado y de Gobierno al puerto de Veracruz. Hoy tendrán su sesión de trabajo. Hoy estarán discutiendo la declaración final que será dada a conocer mañana. Ese es el segundo tema. El tercer tema, con 14% de los impactos, la comunidad politécnica y la Secretaría de Educación Pública van a tratar de definir cuál es la fecha de reinicio de clases. Ya se firmaron los acuerdos, pero todavía no se ha definido el reinicio de clases. Hubo alguna intentona todavía el viernes para que las pláticas fueran saboteadas, las últimas negociaciones no fructificó, pero ahora no han entregado instalaciones como habían quedado y no hay todavía una fecha para que se reinicien las clases, que están ya en las últimas horas para no perder el curso. Y eso ahí afecta también a los maestros, obviamente, ¿no? Porque dependiendo de cómo quede qué decisiones se hagan el día de hoy, afecta quiénes se van de vacaciones, cuándo se van de vacaciones, cuántas horas extras van a tener que trabajar. Ese punto sí fue aclarado desde un principio por la comunidad politécnica. Pase lo que pase, no se afectan las vacaciones. O sea que las vacaciones sí son sagradas. Las vacaciones sí son sagradas. 9% de los impactos, que son el cuarto tema, que son dos subtemas que están en este mismo rango de interés. El Instituto Nacional Electoral cuantifica el padrón electoral. Este es un mes importante para el Instituto Nacional Electoral, porque este mes se abre todo el reclutamiento de los funcionarios electorales para el próximo año. Vamos a ver hacia la tercera semana de diciembre si este proceso de reclutamiento para que sea la capacitación tuvo el tipo de recepción que ha tenido en otros años. Si los números que requiere el Instituto Nacional Electoral son por abajo de lo que normalmente obtienen, entonces estaremos viendo un síntoma de una apatía electoral para el próximo año. Esto no quiere decir que va a haber mucho abstencionismo, pero habrá ya aquí un principio de enfermedad que tendrá que ser atacada para evitar una caída en los niveles de participación electoral en elecciones intermedias. Aunque este número es más alto de lo que se esperaba, es más interesante, son 82.750.000 credenciales al 28 de noviembre y todavía tienen hasta el 15 de enero. No, la capacitación de funcionarios electorales. Sí, no, me refería nada más a la lista nominal. Sí, porque también como hasta hoy la credencial del INE o del IFE sirve como identificación oficial, hay mucha gente que busca la credencial para esos fines. De hecho, esa es una de las críticas que tiene Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, sobre la cédula de identidad. Dice, esto puede afectar el proceso electoral porque la gente ya no le va a interesar tener una credencial para poder ir a votar. No, de hecho, me lo comentaron los del INE, tuve la oportunidad de platicar con eso.
están bastante molestos porque ellos piensan que esta decisión del gobierno va a reducir un porcentaje muy importante la gente que va a votar en las elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, si se mantiene la decisión como está. Y luego está la base de datos, porque la base de datos siempre que ha tenido el INE siempre se ha pensado que es una base de datos relativamente protegida y bastante cuidada en el sentido político. Ahora, si se pasa esto a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación va a tener esa base de datos de todos nosotros, sí empieza a haber más preocupaciones, ¿no? ¿Podrías mantener, en la primera parte de la crítica, podrías mantener algunos trámites exclusivos para la credencial del IFE, por ejemplo, trámites bancarios? Sí. Y eso te mantendría ese nivel de registro alto. No, el segundo ya es otro tema, ¿no? De seguridad. El siguiente tema, también con 9% de los impactos. El canciller José Antonio Meade le dio una entrevista ayer al periódico El País de Madrid, donde dice que no hay afectación en el mundo a México por el caso de los normalistas de Ayotzinapa. No estoy tan seguro de lo que diga el canciller, pero bueno, eso es lo que dice José Antonio Meade a El País. Y ese es el PA informativo de la agencia Intelite, que tiene como gran novedad que todas las noticias sí son de ayer. Bueno, desde el viernes, en algunos casos desde... No, pero digo, las noticias sí son frescas, en el sentido de, inclusive lo de Alexander Mora, pues es la confirmación, es la conferencia de prensa del procurador. Bueno, no una conferencia de prensa, porque tuvo a bien no responder preguntas. La vez pasada que respondió preguntas, se convirtió en uno de los temas de mayor impacto en el mundo, una frase al final que fue: ya me cansé. Ahora, pues fue a lo que iba, a dar un reporte sobre los primeros resultados del laboratorio de Innsbruck, sobre los restos que se supone son de los normalistas de Ayotzinapa. El formato intentó retomar mucho el de la conferencia previa. Es decir, pero como sin preguntas. Darle continuidad, ¿no? Otra vez el video, empezar por el tema de la fosa, es decir, como hacer un recuento de lo que en principio ya saben, con todos estos nuevos elementos de información, y creo que hizo bien en tomar la precaución de, al finalizar la conferencia, que no le era posible dar más información por los acuerdos que tenía con los padres de familia, a los cuales les había prometido informarles primero a ellos antes de hacerlo público. Entonces yo espero que entre hoy en la tarde, mañana, venga mucha más información, que deje mucho más claro esto. Oigan, un tema que no está en el PA informativo, pero que creo que vale la pena recalcar, es estas conversaciones que hay entre el sector privado y la presidencia. Dos periódicos lo reflejan en la portada, El Financiero y Excelsior, en donde el sector privado analiza con gobierno impulso a la economía a corto plazo, y en los dos hablan de lo mismo. A corto plazo, el presidente ofrece revisar la opción de bajar impuestos. Y en el Excelsior le añade: impulsarán agenda para fortalecer las instituciones. Entonces, esto creo que es muy importante porque sigue siendo uno de los temas que ha estado presionando el sector privado, que tiene que ver con la reforma fiscal, y de nuevo se confirma la posibilidad de que se vaya, no quiero decir que se vaya a hacer para atrás la reforma fiscal, pero por lo menos van a usar la política fiscal para poder crear incentivos para que crezca la economía. Bueno, eso es el primer reconocimiento explícito de corrección de política económica, ¿no? Sí. O la necesidad, para efectos prácticos, sí. Entonces, creo que va a haber más conversaciones. Tengo entendido, hablando con algunas personas del sector, que continúan esas conversaciones. El País tiene en portada uno de los temas que vamos a hablar. Vamos a seguir conversando en el resto del programa. Es la cumbre iberoamericana que busca renovarse para sobrevivir. La organización, que suma 22 países, intenta ganar influencia ante los nuevos foros regionales. Hay que destacar lo que está pasando en Uruguay. 6 presos árabes están en Montevideo. Es increíble, ¿verdad? Sí. El presidente de izquierda, José Mújica. Y el trato que les da es de asilados políticos. Sí, es increíble, ¿verdad? Sí, es creo las implicaciones de ello. Muy importante, es nota primera plana, superior en el New York Times, es la principal en el país, está totalmente ignorada en la prensa mexicana. Nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en El Primer Café. Sí.
Asociación de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Destina un presupuesto de $7.330 millones. Participa en 15 misiones en 4 continentes. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. En la época navideña, siempre damos lo mejor de nosotros. Usa tu crédito Fonacot para adquirir todo lo que tú y los tuyos necesitan. Y comparte en familia. Aprovecha las tasas de interés más bajas y ahorra tu aguinaldo para que te rinda en enero. Con crédito en efectivo o con la tarjeta Fonacot Mastercard, Fonacot es tu acceso al crédito. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para participar en cada uno de estos temas, primero hay que estar bien informado. Y qué mejor que hacerlo de la voz de los analistas políticos más importantes de la televisión mexicana. La operación para entrar en una se está saliendo cada vez más de control, teniendo ya la ley de asociaciones públicas. Y déjame agregar algo. Pues a ver, de lunes a viernes, forma tu propia opinión junto a nuestros expertos en la agenda política de Proyecto 40. El peligro de vivir al borde del colapso. Desorden inmobiliario. Esta semana, investigación especial a través de Informativos 40. Así como cuidas que tu casa sea segura para ti y los tuyos, de igual forma, procura que tus datos personales estén protegidos. Vivir en democracia significa que todos tenemos derechos que nos protegen. Solo debemos vigilar que se cumplan. Si alguien hiciera mal uso de tus datos personales, acércate al IFAI. Está para apoyarte. IFAI, ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. Todos los martes, llevamos a 3 senadores de un curul a un foro de tele y de una sesión ordinaria a un debate extraordinario. Está el Politécnico, está la UNAM, está Yotzinapa, están muchas cosas abiertas. Yo creo que no. Si les concediste los 10 puntos, ¿por qué no accedieron a regresar a clases? ¿Qué le vamos a decir a la sociedad como partidos políticos? En este lugar, lo único políticamente correcto será debatir. La Encerrona, martes 23, 30 horas. Proyecto 40. Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. ¡Viva la América! ¿De qué nos independizamos con la independencia? El refugio de los conspiradores. Martes 22 horas. Proyecto 40. Con los deseos de Navidad Liverpool, venga y encuentre todo para regalar y llenar de felicidad a sus seres queridos. Además, compre ahora y comience a pagar en marzo de 2015. Los deseos de Navidad se hacen realidad en Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. Este mes en Central tenemos una sorpresa para ti. Dana Paola en doble portada. Revista Central. Cómprala ya. Hoy se inaugura la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Veracruz, bajo el lema Educación, Cultura e Innovación. Las autoridades mexicanas esperan la asistencia de al menos 22 mandatarios que participarán en diversos foros y encuentros culturales y empresariales. Los primeros en llegar al puerto fueron el rey de España, Felipe VI, y el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, además de los presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y de Uruguay, José Mujica.
Hasta el momento, las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Dilma Rousseff, confirmaron que no participarán en la cumbre, la primera por razones de salud y la segunda por cuestiones de agenda. Aunque la inauguración oficial la realizará el presidente Enrique Peña Nieto hoy a las 4 de la tarde, los trabajos iniciaron ayer con el 10º encuentro empresarial iberoamericano, donde el jefe del Ejecutivo explicó que nuestro país está llevando a cabo un proceso de cambio en 3 vertientes. El primer punto derivó de la implementación de 11 reformas, 6 de ellas de carácter económico, para fortalecer la productividad y la competitividad de la economía. La segunda vertiente es el desarrollo de infraestructura en obras y proyectos de gran relevancia a lo largo del territorio nacional. Y la tercera es la transformación de las políticas públicas para incrementar su eficacia e impacto positivo en la vida cotidiana de los mexicanos. En su conjunto, estas transformaciones garantizan un entorno económico más competitivo, confiable y atractivo para el desarrollo de negocios. Y en este sentido, invito a los inversionistas aquí presentes a conocer mejor México y a invertir en él. Además, recordó que la región iberoamericana tiene un gran potencial económico. En ella habitan 650 millones de personas y se concentra solo el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Sumando esfuerzos, los gobiernos y empresarios de Iberoamérica consolidaremos una región sólida, integrada y próspera, capaz de enfrentar los retos del siglo XXI en beneficio de nuestras sociedades. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, yo quiero retomar lo que tenemos en la portada del País, en donde destaca que esta cumbre busca renovarse para sobrevivir ante todos estos otros foros que hay ya en Latinoamérica y esta competencia que hay entre Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica. O sea, hay una serie de foros en donde sí presenta un cuestionamiento, sí, cuál es la utilidad de reunir a 22 países para discutir estos temas. A mí creo que sigue siendo importante, pero el hecho es que en este foro no vamos a tener, por ejemplo, a la presidenta de Brasil. Y es muy difícil imaginarse este tipo de foros sin la presencia de Brasil. Yo pongo este tema sobre la mesa. Ella, la presidenta de Brasil, dijo que no viene por tema de agenda. Ni la de Argentina. Y la Argentina, bueno, la Argentina sí se tiene porque sí ha estado enferma. O sea, creo que es una justificación. Y además ella, en una forma u otra, ella ya va de salida, pero la presidenta de Brasil... Es un desaire. Es un desaire, exactamente. ¿No? Para efectos reales es un desaire. Esta cumbre, primero, las cumbres, es la primera cumbre, o con esta cumbre se va a inaugurar el periodo bianual. Sí. Antes eran anuales y ahora, para lo que plantea el país, para renovarse, se va a hacer bianual de tal forma que puedan tener otro tipo de acuerdos en los cuales puedan avanzar. Yo no sé si una reunión bianual o anual va a resolver el problema de fondo que tiene que ver con las agendas tan distintas que tienen los países y los choques entre los dos bloques comerciales del norte y del sur del continente. Sí creo que tienen una utilidad. Por ejemplo, esta cumbre tiene como eje temático la educación. Vamos a ver cómo viene el comunicado conjunto, vamos a ver qué es lo que negociaron las delegaciones durante este fin de semana en Veracruz, porque empezaron a llegar el viernes para afinar el comunicado conjunto que será presentado a los jefes de Estado y de Gobierno para que le den ya los últimos toques, sí, y que puedan suscribirlo y darlo a conocer mañana. Pero yo creo que el problema central del formato no tiene que ver con el formato, sino tiene que ver con los intereses de cada una de las naciones. ¿Y eso reflejaría las tres faltas, la de Raúl Castro, la de Cristina Kirchner y la de Dilma Rousseff? No, lo de Cristina Kirchner sí está totalmente relacionado con la enfermedad. Con su condición física. Con su condición física. Lo de Raúl Castro, hasta el último momento se buscó que viniera, inclusive el canciller José Antonio Meade viajó, el último viaje a Cuba tuvo como propósito central ir a terminar de garantizar
que pudiera venir, esperaban que viniera. Y al final de cuentas no vino. Una de las razones que no van a decir es el problema que tienen España con Cuba. Claro. Entonces, la gran fricción diplomática que tienen estas dos naciones es lo que, al final de cuentas, parece indicar, es lo que impidió que Raúl Castro viniera. Esto es una derrota para la diplomacia mexicana, que no pudo estar por encima de estos diferendos. Pero ahora, el diagnóstico en la idea del rescate de la cumbre sí me parece preciso, porque es, si bien hay cumbres para arreglar situaciones económicas, intereses comunes, al final lo que dice de fondo es, oigan, pero la desigualdad sigue igual. Sí. Es decir, los programas de fondo o los problemas que tenemos como Iberoamérica siguen teniendo mucho en común, y me parece que es un diagnóstico válido en este relanzamiento de la cumbre, ¿no? Y es que también cuando ves la agenda de la cumbre, son agendas casi que políticamente correctos. ¿En qué sentido? Pues todos quieren hablar sobre educación. Es muy fácil hablar sobre el tema de educación. Hay que invertirle más dinero, hay que tener mejor capacitación de maestros. Y para el presidente, pues es un poco difícil presumir. Puede presumir las reformas, que creo que es muy importante, pero a la luz de las protestas, cómo las protestas han ido... A la luz de la contrarreforma que está caminando en el sur. Fíjate, yo soy la diplomática de esta mesa esta mañana. No, gracias, estoy haciendo, es una descripción. Sí, es cierto. Entonces todos quieren hablar sobre políticas públicas de desarrollo, pero aquí el tema que debería haber sido central es la economía. Claro. Ángel Gurría llega y dice... Este año Latinoamérica va a crecer muchísimo menos de lo que se había esperado. Pero más que Europa. Más que Europa. Entonces, no. eso es un muy preocupante. Ese ya dejó de ser un argumento. Porque los países industriales ya tienen muy poco para dónde crecer. Así es. Los países emergentes tienen un margen muy grande, entonces... para darle un encuadre optimista, para rescatar. En eso nada más, algo de lo que no hablamos y no lo mencionamos antes, que no hay mucho sobre la Feria del Libro, que se cerró, y hubo algunos eventos que me parece que sería bueno rescatar. Yo rescataría la nota de Piketty, donde dice, hablando de los temas de desigualdad, que en México... probablemente estamos subestimando la desigualdad por problemas de transparencia. Bueno, y como dijiste tú, es un doble golpe, ¿verdad? Hay que decir, el doctor Piketty es un autor francés que provocó una polémica y una discusión mundial con su libro El Capital, que es un libro como de 700 páginas, en las cuales en la primera parte tiene un análisis estadístico de la desigualdad en Europa, que es impresionante ese trabajo. Pero lo que está diciendo Paco es muy impresionante, o sea, no solamente está diciendo que hay más desigualdad en el país de lo que se está reflejando, sino porque no son transparentes en eso. Estoy reforzando lo que dice Paco, porque para poder entender con cabalidad lo que está diciendo Piketty, hay que decir... ¿Por qué es importante este autor? Porque es un profesor que dio clases en el Tecnológico de Massachusetts, hoy en día uno de los asesores del presidente Hollande en Francia, y él plantea en la tesis final que se tiene que crear un impuesto universal para resolver el problema de la desigualdad. Si hay en este momento una persona a la que se le reconoce, aunque se le critique, su trabajo en términos de desigualdad, es él. Por eso lo que dice, que menciona Paco, tiene una altísima relevancia, y por eso mismo también es sorprendente. Con la autoridad que tiene. Que no esté registrado. Que no esté registrado. Nada más ahí, según el reporte de Amazon, es uno de los libros más vendidos y menos leídos. Sí, claro. Porque ellos tienen registro de cuánto lees. Sí. Entonces, electrónicamente todo el mundo lo bajó, pero muy pocos pasaron de la página 28. Por ahí. Es que es muy complicado ese libro, ¿eh? Sí. Es muy denso y muy difícil de leer para quienes no entienden perfectamente toda esta ciencia de la economía. Y leer ese libro en ebook es complicadísimo, porque estás leyendo el libro y te quieres ir a los anexos porque tiene tanto así de anexos. Pues es muy ahí los ebooks es donde... ¿Tú eres de las que no pasó de la página 28? Ya está en español, por cierto. El libro ya está en español, ¿eh? Sí.
Regresemos a uno de los temas que fue el tema más importante en el PA informativo del día de hoy. Este fin de semana los resultados de una universidad en Austria confirmaron la identidad de un joven desaparecido el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Uno de los restos encontrados en el basurero de Cocula, Guerrero, corresponden a uno de los 43 jóvenes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Así lo confirmó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Se concluye que, de acuerdo con el resultado emitido por la Universidad de Innsbruck, Austria, que la muestra ósea de estudio corresponde a Alexander Mora Venancio, estudiante normalista de 21 años de edad, quien pertenece al grupo de desaparecidos de los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. El funcionario informó que, de acuerdo a los resultados, la identificación se logró a través de un análisis de un fragmento óseo, que fue sometido al procedimiento de extracción nuclear de ADN. Este fue comparado con el perfil genético de su padre y 2 hermanos. Se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textual, es al menos 1 billón, con B, billón, de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio, en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado. Murillo Caram indicó que en total fueron enviadas 17 muestras a la Universidad de Innsbruck, en Austria. Refirió que existen más resultados de la investigación, pero que primero se darán a conocer a los familiares de los jóvenes desaparecidos. Precisó que hasta la fecha 80 personas han sido detenidas por estar relacionadas con los hechos. 44 de ellas eran policías municipales de Iguala y Cocula. Pero adelantó que aún faltan detener a más responsables. Por convicción personal y por instrucción del propio presidente de la República, vamos a continuar con esta investigación hasta detener a todos los culpables. Déjenme usar la frase del presidente, tope donde tope. Los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa informaron que aceptan los resultados de las pruebas, pero pidieron no dar carpetazo a la investigación sobre los otros 42 estudiantes. Además, anunciaron que continuarán con su lucha. Ezequiel Mora, padre del joven identificado, informó que los restos de su hijo les serán entregados en aproximadamente 2 semanas. Por lo pronto, familiares, amigos y compañeros de Alexander se despidieron de él de manera simbólica en su casa ubicada en el municipio de Tecoanapa, Guerrero. A más de 70 días de la desaparición, el gobernador de ese estado, Rogelio Ortega, decretó 3 días de duelo en la entidad tras confirmarse la muerte de uno de los jóvenes de Ayotzinapa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que también es importante agregar que este fin de semana se abrió un proceso en contra del exalcalde, presidente municipal de Iguala, sobre un proceso, lo vinculan ya al proceso de la desaparición de los 43 muchachos desaparecidos. Bueno, ahora 42 muertos, 42 desaparecidos y lo que parecería ser un muerto. Raimundo, tú hiciste un comentario durante el PA informativo al inicio del programa en donde esto, lo que acaba de suceder, es el inicio de lo que es el proceso para empezar a concluir, creo que dijiste, jurídicamente o legalmente. Lo que, de hecho... Pero sí. Lo que te iba a decir, a mí, yo creo que tienes razón. Aquí el tema es que esto no está cerrando políticamente el problema, porque está el tema, la parte política es que son no se dos está cosas cerrando. diferentes. Sí. Desde la conferencia de prensa del procurador el 7 de noviembre, que tú decías, Paco, esta es la continuación de esa conferencia, él lo que presentó fue el cierre jurídico del caso, porque hay autores materiales, autores intelectuales, había ya más de 70 personas detenidas, había asesinos confesos, estaba el móvil del asesinato, es decir, jurídicamente el tema estaba cerrado. Esto no quiere decir que el caso estuviera cerrado. Exacto. Sí hay una diferencia, porque a veces piensan, si uno
plantea el caso jurídicamente está cerrado, ya le quieren dar carpetazo, de ninguna manera. El caso penalmente sigue abierto y el caso políticamente todavía más, pero el caso político no tiene que ver con investigaciones jurídicas. A veces se cruza la parte política con la jurídica, no porque se politice, aunque somos expertos en eso en México, sino por la posibilidad de que existan políticos directamente involucrados en términos jurídicos penales en este caso. Ahora, yo sigo sin entender por qué el gobierno, el procurador, no ha cerrado el caso en términos jurídicos. Cerrar el caso... ¿Y no puede ser por las implicaciones políticas? No, porque si se cierra el caso jurídico, el procurador podría regresar a hacer su trabajo, y su trabajo no es nada más ver qué sucedió en Iguala aquella noche, el 26 de septiembre, sino tiene otras muchas cosas que atender. Sí sigo pensando, y aquí lo planteé la semana pasada, que si se cerrara el caso jurídicamente, se podía nombrar perfectamente un fiscal especial para el caso Ayotzinapa que mantuviera toda la investigación que falta por concluir, porque lo que estamos teniendo son cada vez más detenidos y más implicados. Esto nos lleva a la parte penal. Por eso digo, no está, jurídicamente está resuelto, pero no está terminado en términos penales. Porque yo creo que lo que están buscando, Raimundo, me imagino, es que van a empezar a vincular a otros actores. O sea, todavía hay gente todavía hay personas que hay que arrestar, y eso perfectamente lo podría manejar un fiscal. Lo que yo creo, porque me quedó sonando ese comentario del procurador, tope con quien tope. Pero esa es la parte penal. Entonces, pueden seguir vinculando. A lo mejor están pensando ir, no sé, estamos pensando al gobernador. Sí, no. Pensando, pero o sea, esa parte seguiría abierta con un fiscal y sigue abierta en la parte penal. No, el hecho de cerrar jurídicamente es porque lo que tiene que ver exactamente con el crimen está resuelto. Lo que tiene que ver con las implicaciones y todavía con los detenidos que pueden llevar a otras personas, eso ya es la parte penal. Y la parte penal incluye también que los que ya están sean procesados y sean sentenciados. Y de las declaraciones que están realizando, pues sigue habiendo detenciones. Cerrarlo jurídicamente no es darle carpetazo. A ver, ¿por qué crees que no lo están cerrando jurídicamente? Pues yo creo que por un asunto de opinión pública. Sí. Entonces yo creo que no saben cómo resolver o cómo podrían resolverlo si dicen, bueno, jurídicamente ya está cerrado, porque van a decir, aquí está, ya están dándole carpetazo. Oye, ¿O será que hay información muy explosiva o muy sorprendente que todavía está por...? Un fiscal especial te lo resuelve. Sí. O sea, un fiscal especial no tiene por qué no tocar eso. De hecho, esa es la razón del fiscal especial. Lo metes únicamente a trabajar este tema. ¿Y por qué no se ha hecho? Por eso pues habrá que preguntarle al presidente de la República. ¿Y por qué no lo han separado? ¿Por qué no han cerrado una parte y abierto la otra? En términos de opinión pública, Paco, el que ya declararan que en términos jurídicos, en términos penales, hay un proceso en contra, pues por lo menos el alcalde y 80 personas que están vinculados. ¿Qué sucede? O sea, a ver, te hago la pregunta de otra forma. ¿Qué tiene que hacer el gobierno federal para empezar a cambiar la opinión pública que se tiene sobre el manejo de este proceso? Viendo nada más las reacciones de ayer y lo que se publica junto con este comunicado, por ejemplo, la baja de expectativas de lo que pueda encontrarse después, tengo la impresión de que quieren cerrar esa brecha, pero que está muy alejada. Es decir, se identificó a uno, son 43, y cuando sale esta información lo que sigue es, y las otras 16 muestras no tengan mucha esperanza, porque, es decir, ya esa declaración te dice bajen las expectativas, porque no vamos a llegar hasta acá. Que creo que de hablar de incapacidades técnicas, ya olvídate de las incapacidades del Estado para poder proteger a estos 43 jóvenes, ahora es un tema de localizarlos. Y lo que yo ya siento es que hay una comunicación de no vamos a llegar hasta acá.
Y yo creo que esa brecha va a estar muy complicada de cerrarse. No solamente por un tema de culpabilidad, sino por la idea de muestra tus capacidades de Estado, por lo menos encontrándolos. Ahora, va a ser interesante ver qué pasa en la cumbre iberoamericana, si los medios internacionales o hasta los mismos medios nacionales, cómo retoman este tema. De hecho, el presidente uruguayo, que estuvo en el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, habló de los jóvenes estudiantes desaparecidos. Yo creo que acá hay dos caminos que ustedes irán devanando. Hay un camino de justicia, de la justicia esa que llamamos los hombres. Hay un camino de investigación policial y a la corta o a la larga México lo va a encontrar. Pero hay otra que va más allá de esto, que es la cuestión de la igualdad. Y la cuestión de un país más equitativo, el problema que tiene México, el problema que tenemos todos los latinoamericanos y que no debemos eludir. Que es un problema que tienen todos los latinoamericanos y no debemos eludir. Y mi pregunta es si ese es el tema o de los temas que se van a tratar en la cumbre iberoamericana. O sea, él lo pone el dedo sobre la llaga, ¿no? Por eso hay este cuestionamiento de estas cumbres. No sé, va a ser interesante ver cómo se refleja esto. Yo estoy de acuerdo que yo creo que va a haber un énfasis más en los temas de la cumbre, pero vale más que estos temas sean bastante sexys o que sea, por lo menos que haya declaraciones importantes de la cumbre, no solamente por el bien de la cumbre, pero para que pueda verse reflejado en una forma importante, por lo menos en las primeras planas del día de mañana. Como agenda yo creo que es muy válida. Lo que no sé es si no es una agenda muy repetida. Es decir, tiene muy poco de original, ¿no? Para un relanzamiento de cumbre. Sí. Es que en realidad el relanzamiento de cumbre es retórico. Sí. Es lo que dice el país. Sí. Pero no están relanzando las cumbres, están simplemente cambiando la periodicidad. Sí. Porque todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo y todo lo demás no va a cambiar el énfasis del mundo en la cobertura sobre México que no se encuentra en la cumbre. De hecho, para efectos europeos, fuera de España y Portugal, es exactamente lo mismo que se reúnan cada mes, cada 2 años, cada año, cada 20. No les interesa la cumbre iberoamericana. Comparar la última vez que la tuvimos en México con lo que está pasando ahora es un abismo. 91, Salinas, Castro, estaba Felipe González. Era otro mundo. Sí, bueno, era otro mundo por y eso otro México. el ejercicio. Sí. Bueno, el mundo era otro, sí. Pero sí vale la pena pensar en la última vez que la cumbre estuvo en México. Híjole. ¿Añorando? No, bueno, ahí sí se han cambiado las condiciones, ¿no? Nos vamos a un corte mucho más aquí en el primer café. Asociación de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Cuenta con 46 aviones, 12 barcos, 147 helicópteros y 252 clínicas médicas. El dato útil para comentar en el café. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Chiapas es un lugar lleno de aventura. No importa lo que hagas, siempre te sorprende. Chiapasionate, asombrándote con la grandeza de Palenque, viviendo una aventura en Montebello, disfrutando de la magia de San Cristóbal o disfrutando Agua Azul, alegrándote con los parachicos. ¡Tú también, chiapasionate como yo! Deja que la Navidad te llene de su espíritu. Descubre que hoy todo es posible. Sorteo gordo de Navidad de la Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Todo para ver a un simio, brazos
brasileño, pero simio aún. Esto ya es un círculo. Queja de oficio por expresiones racistas en contra del jugador de fútbol Partido Acción Nacional. Pepe Báez, ofrezco de corazón sincera disculpa por mi imprudente declaración. Todo lo que dicen, cómo se mueven y qué hacen los políticos y sus partidos tiene un interés: ganar 2015. El programa Trend Topic de la política en televisión. Red Política. Lunes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Para que el dinero del presupuesto federal llegue a donde tiene que llegar, en la Cámara de Diputados lo etiquetamos para que se logren los objetivos de desarrollo económico y social. Luz, gas, dentista y el mantenimiento de la casa. Ya tenemos todo completo. Juntos tomamos las mejores decisiones. Mejores decisiones para ti. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afectan como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Zarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Ya llegó el juguetón. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de cabeza. La pasión deportiva no está solo en la cancha, también se vive Deportes 40. Jorge Pinto. Tiene dos receptores abiertos, pero tiene que correr y empieza a avanzar. 1, 2, 3. Marina Arnaud. Ha conseguido un gran rebase sobre su coequipero. Luis Enrique Alfonso. Ojo. Marina Ortiz. ¡Explota con esta maniobra de Libar! Adalberto Martín. De nacimiento ya tienen el fútbol en las venas. Los mejores comentaristas y analistas deportivos llevarán la pasión de las canchas hasta tu televisor. Deportes 40. La fiera y la fiera. Ya le ganó el Querétaro, ya está. Ahí viene la David, ya vamos al aire. ¿Ya la entrada? Sí, al aire. Sale, vamos. No te distraigas, David. No, para nada. 3, 2, al aire. La selección nacional tiene que tener a alguien que le cuestione. Ronaldinho no es aquel astro que... Con Luis Fernando y con Yayo tampoco se cumplieron los objetivos. Al aire o fuera de él, nuestra pasión es la misma. En marcaje personal. Lunes, 22:30 horas. Proyecto 40. Y hace unos minutos le comentábamos sobre las actividades que el presidente Enrique Peña Nieto tendrá en Veracruz como parte de la Cumbre Iberoamericana. Nuestra compañera Isa Osorio se encuentra en ese estado para darnos más detalles de los eventos que se van a llevar a cabo el día de hoy. Muy buenos días, Isa. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Todo listo en Boca del Río, Veracruz, para que arranquen los trabajos de la 24 Cumbre Iberoamericana de líderes de esta región. Y bueno, aunque esta cumbre llegue con un poco de incertidumbre por lo que ocurrió en Panamá 2013, ustedes recordarán bien que en esta cumbre se acordó que se realizaría cada 2 años y no de manera anual. Bueno, pues México recibe la presidencia pro tempore con un poco de incertidumbre. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto ha publicado en varios diarios de Iberoamérica que esto no es verdad, que la cumbre iberoamericana está más vigente que nunca y que durante este año 2014 México se ha preparado para recibir esta presidencia. Y bueno, ayer comenzaron los trabajos, el presidente arribó aquí a este puerto de Veracruz, tuvo un encuentro con el rey Felipe VI y bueno, hoy arrancan formalmente estos trabajos. Comentarte que será a las 4 de la tarde cuando se reciba a los 22 líderes de Estado y de Gobierno. Hasta este momento no se tiene contemplada la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Argentina, tampoco de Dilma de Brasil y tampoco de Venezuela. Lo que sí hasta este momento les puedo confirmar es la presencia de Raúl Castro, que ha generado pues mucha controversia. Cuba es un país que normalmente no visita estas cumbres iberoamericanas y bueno, esto habla de una buena relación entre México y Cuba. Esto será a las 4 de la tarde cuando se dé la bienvenida oficial a los 22 líderes de Estado. Platicarles finalmente un poco sobre la seguridad. El puerto está completamente blindado por el Ejército, la Marina y el Estado Mayor Presidencial. Es el panorama desde Veracruz. Isa, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Raimundo Rivapalacio.
Hola Raimundo, muy buenos días. Oye, y se están preparando un comunicado conjunto donde van a firmar acuerdos en educación, cultura e innovación. Tenemos algunos detalles sobre estos acuerdos que se van a firmar por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. Así es, la cultura, la innovación y la educación son los tres temas en los que girará esta cumbre. Mira, ayer ya hubo un adelanto. Brasil, una universidad en Brasil, España, México y Argentina. Son 4 universidades que van a participar en acuerdos de educación para hacer intercambios culturales. Se habla un poco de que el capital humano es importante y la educación es la raíz o la parte fundamental de esto. Hay que preparar al capital humano para evitar fuga de cerebros y que no se vayan. Es principalmente los acuerdos que se van a firmar hoy y bueno, a lo largo de esta cumbre. Oye, Isa, ¿no has sentido, te lo voy a preguntar de otra manera, has podido platicar con algunas delegaciones para saber un poco su sentir de estar hablando de educación, innovación y cultura, que parecería en estos momentos anticlimático por el tema de la economía y los pobres crecimientos económicos que van a tener en la región, así como también lo que están señalando varios líderes latinoamericanos sobre el problema de la desigualdad? ¿Esto de alguna manera lo van a incorporar en las pláticas? ¿Estará reflejado en el comunicado conjunto cuyo borrador ya se encuentra redactado? Sí, Raimundo, se tiene contemplado hablar de economía. Ayer el príncipe Felipe hizo un llamado para que la región latinoamericana crezca. El príncipe hablaba un poco de las crisis en Europa, la crisis económica que ha golpeado desde 2008 esta región del mundo, y dijo que al respecto, por ejemplo, en el caso particular de España, bueno, esta crisis ha golpeado principalmente en el desempleo. Entonces el príncipe hace un llamado a nombre, bueno, como representante de Europa, a que Latinoamérica se ponga las pilas y en ese sentido crecer económicamente para fomentar la educación y la innovación y, bueno, por supuesto, la cultura. Entonces, claro que el tema económico estará presente en el cumbre. Oye, Isa, bueno, pues muchísimas gracias y ojalá que de nuevo nos puedas acompañar para darnos los detalles de cómo y qué fue lo que se discutió el día de hoy en Veracruz. Muchísimas gracias, Isa. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias. Oye, tengo que retractarme, porque sí, claro. Si va Raúl Castro... Sí. Entonces, y no va Maduro. Y no va, bueno, pues es irrelevante Nicolás Maduro en este momento, pero sí es muy importante Raúl Castro. Entonces, lo que decíamos previamente a este nuevo informe de que sí va, es... Bórrenlo de su cabeza. Hay que cambiarlo, es un éxito de la diplomacia, sí, diplomacia. Entonces sí funcionó el cabildeo del canciller Meade con La Habana todo este tiempo. Y de hecho tenemos, hubo una entrevista que el secretario de Relaciones Exteriores le hicieron por parte del País sobre, el periódico El País, sobre la situación de México y los retos que tiene México. Al referirse sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, aseguró que México se enfrenta a retos, pero tiene la voluntad de superarlos. Durante una entrevista al diario El País, el canciller mexicano afirmó que hoy se plantea la necesidad de hacer un cambio más en la arquitectura jurídica del país, que mejore el acceso a la justicia, que genere policías más robustas y confiables. Aseveró que la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se desarrollará en Veracruz es una oportunidad para crear mejores condiciones con el denominado Erasmus Iberoamericano, es decir, establecer estándares para permitir la movilidad académica a través de diferentes estrategias como intercambios y certificaciones. Meade destacó que en este esfuerzo se han involucrado más de 1000 universidades. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Cómo ha afectado? Oigan, de nuevo, y muy importante el tema de educación. O sea, no quiero que piensen que este no es un tema que se deba de conversar entre los líderes. La pregunta es si debería haber sido la prioridad. Bueno, el asunto es que van tomando los temas en la medida en que se van organizando. Lo que sucede hoy en América Latina, cuando se definieron el tema, era otra realidad. Yo me regreso un poco a lo que dice el canciller Meade en la entrevista, de que lo que está sucediendo
en México. La crisis por Ayotzinapa no afecta la imagen de México en el mundo, creo que sí la afecta, ahí discrepo, entiendo muy bien su declaración, no puede agarrar el látigo y autoflagelarse, ¿verdad? Pero también afecta la otra parte que es la economía. De hecho, también en el país ayer, el jefe de oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, declara que no hay que vincular las dos cosas, que las reformas, que la segunda agenda importante del presidente de la República, o la agenda del presidente de la República para el próximo año va a ser reforzar las reformas económicas, que lo que está sucediendo es un asunto coyuntural, que no van a hacerle caso a los que piden sangre, a los que piden cambios de gabinete, y menos aún a los articulistas y a los columnistas en la prensa, porque argumenta la fortaleza de México está en las instituciones. Aquí es donde entramos en un pantano. El propio presidente dice que hay que fortalecer las instituciones porque la debilidad de las instituciones es lo que nos trajo aquí, y también hay declaraciones muy encontradas entre las personas más capaces en términos económicos. La que llama la atención es la que hizo en Chile el presidente del Banco de México, Carstens, donde dice exactamente lo contrario, ¿no? Que sí se van a ver afectadas las inversiones por los temas de inseguridad, y en el mismo artículo del País, donde están las declaraciones de Nuño, vienen cuestionamientos por parte de Juan Pardinas y de Gerardo Esquivel del Colegio de México, que son dos juicios técnicos, finalmente viniendo de un economista y del director del INCO. Bueno, hasta hace 3 semanas, todavía 3 semanas, hace 2 semanas el secretario de Hacienda, el propio secretario de Hacienda dijo que sí iba a impactar a la economía y las inversiones. Entonces, yo creo que aquí hay un proceso en donde están buscando tratar de salir de la crisis a base de declaraciones. Hay un spin. Yo entiendo por qué lo están haciendo, pero en cualquier crisis, cuando uno ve los manuales como el manejo de crisis o los manuales de crisis, siempre te dicen la mayoría de los expertos, y tú ves los casos alrededor del mundo, lo que dicen es que tienes que hacer un cambio cuantitativo, tienes que romper con el status quo y que se perciba que estás rompiendo con el status quo. Y aquí parece, según lo que dice Nuño, no lo van a hacer. O sea, van a tratar de salir de esta crisis en base a resultados o de poder proporcionar resultados. Bueno, si pudieran dar resultados a corto plazo, creo que podría ayudar. Parece una negación. A diferencia de lo que plantea el presidente, el secretario de Hacienda, ya no digamos otros actores como el gobernador del Banco de México, parece una negación de lo que está sucediendo. Y el único tema en el cual reconoce en una autocrítica, ese autocrítico es en el tema de la comunicación. Dice, la comunicación es lo que ha fallado. La comunicación, la estrategia de comunicación recae en él. Entonces, hay cuando menos un ingrediente muy valioso en que en algo sí se han dado cuenta, en algo sí se ha percatado de lo que pasa en las calles de este país. Ahora, temas para el resto de la semana, el tema legislativo, está por definirse si van a tomar las propuestas, reformas constitucionales esta semana, gran tema. Presentadas por el presidente. Las presentadas por el presidente, está el tema de la cumbre iberoamericana, ¿qué otros temas? Politécnico. Lo del Politécnico tiene que definirse ya. Debería haberse definido, pero ya entonces va a ser una semana muy cargada. Ahora, en lo que dice Nuño, que es la declaración que rescata el Financiero en primera plana, no hay una parte de autocrítica, aunque tal vez la respuesta no sea tan autocrítica como tú dices, Raimundo. Lo que dice literalmente es, nos faltó una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Nos quedamos cortos, no vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería de haber tenido. Sí, porque la agenda fue retórica. En materia de seguridad fue retórica, en materia de Estado de Derecho, nula. Esta conversación la vamos a continuar mañana de nuevo aquí en el Primer Café. Pórtense bien, nos vemos mañana. Pórtense como puedan. Observe usted con atención y vea la cara de los manifestantes. ¿Se da cuenta? No todos son afroamericanos. La gente de Nueva York, sin que la acarreara nadie,
se unió a estas manifestaciones espontáneamente que surgieron por todo Manhattan y protestaron contra la misma policía neoyorquina a la que hace 13 años idolatraban por su heroísmo del 11 de septiembre. Y es que después de la muerte de Michael Brown en Missouri, de Eric Garner en Nueva York y de Tamir Rice en Cleveland, la intolerancia contra la violencia policíaca está en el límite de la gente por todo Estados Unidos. Ve usted cómo el oficial Daniel Pantaleo se aferra con esta maniobra al cuello de Eric Garner. Lo aprendió en la Academia de Policía, pero a partir de hoy, esa maniobra está prohibida. La policía de Nueva York ya no la usará. El alcalde neoyorquino dice que su policía será reentrenada. En cuanto al oficial Timothy Loman, que mató en esta escena a Tamir Rice de 12 años en Cleveland, la información documentada que hay en su archivo indica que la gente en esta ciudad es quien necesitaba protección del oficial Loman. Este archivo muestra que uno de los supervisores de policía había recomendado que el oficial Loman fuera dado de baja, porque resulta que en el manejo de armas de fuego había mostrado una total irresponsabilidad. Su jefe inmediato lo consideraba inmaduro. Y vea usted, Loman renunció, pero su renuncia no fue aceptada y en lugar de suspenderlo por inmadurez, se le permitió seguir en la calle con varias armas de fuego. Héctor Sánchez, presidente de la Academia Nacional Hispana, estuvo en la reunión con el presidente Obama sobre cómo cambiar la cultura de la policía por todo el país. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.